Este mueble así nos sirve para sacar cortes, pero para mostrarle al cliente yo tengo que mostrarle exactamente con todos los accesorios, digamos, si yo le quiero, le coloco el microondas, no sé, le coloco una cocina, hago que se vea mejor, que se vea más bonito. Si yo quisiera colocar jaladores en este mueble, tengo acá en el lado derecho, en la bandeja predeterminada, una opción que se llama componentes. En esta opción de componentes, nosotros podemos descargar cualquier tipo de componentes decorativos. En este caso, estos componentes decorativos hay de todo. Para poder descargar, tenemos que tener internet, tenemos que tener la cuenta de Trimble iniciada para que así nosotros podamos descargar todos estos elementos. Esta parte de componentes que tenemos acá en el lado derecho es como una red social básicamente de muchas personas por todo el mundo que utilizan SketchUp. Estas personas hacen modelos en 3D, los suben acá para que otras personas las descarguen y las puedan utilizar. Es completamente gratuito. Acá nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. ¿Cómo buscamos nosotros acá en la parte de componentes? Tenemos que buscar con nombres súper genéricos. Por ejemplo, si yo estoy buscando un jalador específico o una patita específica, tengo que ir viendo cómo es que se llama, por lo menos en inglés, cómo se llama en este país, cómo se llama en este otro, para que yo vaya buscando. ¿Por qué? Porque como les digo, esto es como un mundo en donde podemos encontrar un montón de cosas, tanto buenas como malas, porque hay proyectos muy bien diseñados y hay proyectos que son un desastre. Entonces, si yo voy a utilizar esto en mis proyectos, yo tengo que buscar lo mejor acá. ¿Cómo buscamos? Acá arriba tenemos un cuadradito azul, blanco, donde le hacemos clic y podemos buscar. Es como un buscador. Digamos que quiero jaladores. Aquí los jaladores se llaman jaladores. Fíjense, busca en internet, ahí está buscando. Cuando termine de buscar me aparecen las opciones. En estas opciones yo puedo descargar la que a mí me guste o la que a mí me parezca. Estos que salen así, que son como un montón como de libritos, son como carpetas. Entonces, si yo le hago clic, voy a entrar dentro de esa carpeta, le doy clic, entro dentro de otra carpeta y me aparecen los documentos que están dentro de esa carpeta. Entonces, yo de esto puedo escoger cuál me gusta. Acá podemos encontrar modelos en tamaño real y modelos en tamaño escala o incluso modelos gigantes. Entonces, por eso es un poco tedioso y tardamos muchísimo tiempo o digamos, tardamos más tiempo haciendo el tema de la decoración que haciendo el mueble, por así decirlo. Digamos que me gustó este. Le doy clic y se descarga directamente en mi programa. Entonces acá le hago clic y ahí ya tengo mis componentes. Acá podríamos encontrar varios componentes unidos como un grupo, podemos encontrar componentes individuales, podemos encontrar básicamente de todo. No sabemos cuál es, digamos, el que nos toque, porque esto ya depende de cómo haya sido la persona que lo diseñó o cómo lo haya hecho la persona que lo diseñó. En este caso, la persona que hizo esto lo convirtió todo en un grupo. Para yo poder seleccionar esto, tengo que entrar dentro del grupo. Pero también tengo una opción de que si yo lo selecciono con la herramienta de seleccionar, le doy clic derecho, tengo una opción que se llama explotar. Esta opción de explotar separa grupos y componentes. Significa que si yo tengo 4 piezas en un grupo y le doy explotar, cada pieza pasa a ser individual. Si yo tengo un componente que convertí en componente, por así decirlo, y le doy en explotar, se desaparece el componente y me quedan las caras habilitadas. Entonces, si yo le doy en exportar, fíjense cómo separa todo y yo aquí ya puedo seleccionar cuál es el que yo quiero. Digamos que yo quiero este. Selecciono. O quiero este, borro los que ya no necesito. Los voy borrando y me quedo con el que quiero.
En esta parte de los componentes decorativos de la decoración de nuestros ambientes, usamos muchísimo lo que es la herramienta de mover, usamos muchísimo lo que es la herramienta de orbitar y el zoom. Acá digamos que ya no hay tantos pasos para hacer, sino que aquí ya yo dejo que mi creatividad me guíe, por así decirlo. Entonces, si yo voy a mover esta pieza, yo necesito esto, colocarlo obviamente en la posición que tiene que ir. Y lo coloco. Tengo que asegurarme de que esté al tope, que no esté así flotante. Esta parte de los jaladores yo lo coloco a ojo, más o menos así dándome como una idea un poco de dónde tendría que ir los jaladores. ¿Por qué lo coloco a ojo? Que pudiera yo tomar las medidas. Porque esto del jalador, colocarlo acá en el programa no me va a dar nada de guía al momento del armado. O sea, básicamente esto es solo visual para que la persona que vaya a comprar el mueble o para si yo lo voy a publicar por las redes sociales, para que vean cómo es todo el mueble terminado. O sea, acá no es que si yo coloco el jalador acá, entonces me va a salir las perforaciones. No, SketchUp no trabaja de esa forma. Se podría hacer, en ese caso tendríamos que tener exactamente la medida del jalador que vamos a utilizar, tenemos que tener exactamente todo eso para que se pueda hacer. En este caso yo lo hago a ojo, porque ya después del tema de la ubicación de jaladores y eso se encarga, digamos, la persona que arma el mueble. Para las puertas, si son puertas bajas o puertas inferiores, el jalador lo colocamos en la parte superior, en las esquinas. Depende de hacia dónde se abra la puerta, el jalador obviamente va a ir en el lugar correcto. Pero se coloca en la esquina superior, acá. Si el mueble es un mueble superior, como una cajonería alta de cocina, los jaladores van en la parte inferior, en las esquinas, pero en la parte inferior. Si es un mueble mediano, por así decirlo, como un ropero, los jaladores van al medio. Entonces, depende de qué diseño yo estoy haciendo, obviamente también la ubicación de jaladores. Para las cajas, generalmente los jaladores siempre van al medio. Entonces, ven cómo descargamos un solo componente y podemos generar copias y moverlo por todos los espacios que yo quisiera. Ahí. Ahí, digamos. Entonces, aquí ya tendríamos todo lo que corresponde con la parte de los jaladores. Entonces, esto lo puedo copiar para acá abajo y lo multiplico. Así como hicimos la multiplicación para el tema de las cajas, es lo mismo. Porque a fin de cuentas esto también es un componente, a fin de cuentas esto también se ha hecho en SketchUp. O sea, no es nada extraño, por así decirlo. Una vez que yo coloque, por ejemplo, los jaladores, ahí ya empezamos la parte decorativa. Antes de entrar 100% a esto, vamos a ver ahorita una extensión que nos permite hacer movimiento. Esta extensión es muy buena, es la más utilizada en el programa SketchUp y se llama DBS. Esta extensión DBS nos permite abrir, cerrar o mover cualquier tipo de pieza. En este caso, ¿cómo nosotros lo tenemos que hacer? Tenemos que, si el mueble obviamente va a tener jalador, yo tengo que colocar ya los jaladores. Y lo que yo quiero mover, tengo que unirlo todo en un grupo. Por ejemplo, yo quiero mover esta puerta, pero esta puerta tiene este jalador. Significa que yo tengo que seleccionar la puerta, presiono control, lo mantengo presionado y selecciono también el jalador. Los convierto esto en un grupo y ya puedo realizar el movimiento. El movimiento solo se va a hacer con piezas que estén dentro de un grupo o en un componente. Entonces, si lo convertimos esto en un grupo, ya puedo configurar yo el movimiento. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la herramienta de
el engranaje. Me va a aparecer esta opción. Si a ustedes no les aparecen las mismas opciones que están viendo acá en pantalla, tienen que ir acá arriba a la opción extensiones, administrador de extensiones, gestionar, y acá, si les aparece algo en azul oscurito, en esta hilera, le van a dar para que lo actualicen. Las únicas extensiones que se actualizan son OpenCutList y DBS. Esas son las únicas dos que se actualizan. FreeDoScale, de vez en cuando va a saltar como un cuadradito que te dice FreeDoScale no sé qué, y abajo dice que te recuerden 15 días. Nunca actualicen eso. Denle en la X para que cierren esa ventanita y listo. V-Ray tampoco se actualiza y SketchUp tampoco se actualiza, porque si lo actualizan van a perder las activaciones. Significa que el programa se les va a volver demo. Una vez que actualizamos esto, entonces procedemos nuevamente a hacer la configuración. Presionamos el engranaje y nos va a salir este cuadradito que está acá. La primera opción de este cuadradito me indica qué acción yo quiero hacer, si quiero deslizar o si quiero girar. Dependiendo a lo que yo necesite o a lo que yo quiera hacer, deslizo o giro. En este caso, esta es una puerta que lleva bisagras. Significa que se va a girar, se va a rotar. La primera opción es deslizar, la segunda es girar. Selecciono. Luego que yo elija qué es lo que quiero hacer, tengo que seleccionar con este botón grande rojo el eje en donde yo quiero realizar el movimiento. El eje por lo general es la misma ubicación donde van a estar los accesorios o los herrajes. En este caso, si yo le doy clic en seleccionar, tengo que seleccionar la línea del lado donde voy a colocar las bisagras. En este caso sería acá. Fíjense que se marca toda una línea roja y se marca un círculo grande que me dice o me indica cómo se está realizando el movimiento. Una vez que se coloque esto, le vamos a dar en el botón de Close para indicar que esto es cerrado. Luego de eso tenemos una opción acá que se llama tiempo de animación, que generalmente yo esto no lo modifico porque mientras más segundos sean, más lenta va a ser la animación, o sea, va a ser como que se abre poco a poco. Yo siempre lo dejo en 1 porque digamos que no sea ni tan rápido ni tan lento. Cerramos esta ventana y listo. Ahora vamos con la manito. Seleccionamos esta manito, vamos a ir a la pieza que hemos configurado y le vamos a hacer un solo clic. Al hacer un solo clic, tengo que mover el mouse para definir hacia dónde se va a abrir o hasta dónde se va a abrir esta puerta. En este caso se va a abrir hasta acá. Una vez que yo diga que aquí es donde se va a abrir, le doy clic para que se establezca. Una vez que ya está abierto, le vamos a dar clic derecho sobre lo que se está moviendo y vamos a buscar una opción que se llama DBS. Y vamos a seleccionar la primera opción que se llama Set as Open, que básicamente esto dice que esto es abierto. Seleccionamos y luego con la puertita, con un solo clic, se cierra, se abre. Se cierra, se abre. ¿Por qué tenemos que colocar primero el jalador? Porque yo quiero que la puerta se mueva con el jalador. Si yo no hago esto como grupo, se va a mover la puerta y el jalador va a quedar ahí flotante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esto lo podemos hacer básicamente con cualquier tipo de pieza, no solamente con puertas, con cajas, sino que si yo quiero que el techo, por ejemplo, se mueva hacia acá, hago con DBS, el movimiento. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo para las cajas. En el tema de las cajas, yo necesito que la caja se mueva. El jalador, el frente,
la caja y la riel. O sea, son 4 elementos. Hasta ahora tenemos el jalador y el frente de caja. Con la herramienta de seleccionar, seleccionamos el frente y seleccionamos el jalador. Convertimos esto en un grupo. Una vez que lo convertimos en un grupo, lo ocultamos para visualizar la parte interna. Una vez acá, vamos a la parte de componentes y buscamos las rieles. En este caso, acá se llaman correderas. Y hay una sola que es muy buena, que es corredera 40 centímetros. Ahorita les voy a decir cuál es. Está aquí, en esta parte, en esta carpetita, y aquí hay una. Corredera cajón 40 centímetros. Seleccionamos, se descarga, ya lo tengo en el mouse y solo lo tengo que ubicar donde yo quiero que vaya. Recuerden que esto es netamente decorativo, esto ya no me sirve, digamos, para algo del plano de armado ni nada por el estilo. Esto es netamente decorativo. Fíjense cómo nosotros acá, con la misma herramienta de mover, vamos girando, vamos moviéndolo hasta que lo coloquemos, digamos, en el lugar donde queremos. Para las cajas, 100% recomendable que las rieles las instalen al medio de las cajas. No arriba, no abajo. ¿Por qué? Si mi caja es muy alta y la riel la tengo abajo, la caja va a estar como desequilibrada. O sea, el peso de la caja no va a estar totalmente equilibrado sobre la riel. Entonces puede que la caja se empiece como a mover medio raro. Si lo colocamos al medio, aquí ya estaríamos equilibrando este peso y ya la caja funcionaría mucho mejor. Colocamos entonces la riel. Aquí hay un dato, miren lo siguiente. En este modelo tenemos la riel grande y la riel cortita. La cortita siempre va hacia la caja. La grande va hacia los laterales. ¿Cómo sabemos cuándo es frente y atrás? La cortita tiene un cuadrado básicamente acá. Cuando tengamos esta visualización, esto indica que esto es de frente. O sea, esta riel está correcta. Si yo la tuviera al revés, por ejemplo, así, fíjense cómo el cuadradito está en la parte más grande. Acá para acá no se va a poder abrir, se abre hacia allá. Entonces, obviamente acá no afecta en nada si lo colocamos así o al revés, no afecta en nada, pero para que se vea más bonito, coloquémoslo como va. La parte del cuadradito siempre para adelante, en la riel pequeñita. Tenemos ya la riel del lado derecho. Ahora la riel del lado izquierdo. Simplemente selecciono de la esquina, lo copio, lo coloco en el otro lado. Y acá lo tengo que voltear para que vaya como corresponde. Una vez que yo tengo colocadas las dos rieles, tengo que seleccionar las dos. Selecciono esta, presiono control, mantengo el control presionado y selecciono la otra. Le doy en clic derecho y le doy a la opción explotar. ¿Para qué? Para que separe estos grupos que tienen cada riel. Una vez que ya le dimos en explotar, entonces puedo seleccionar la riel pequeñita del lado izquierdo, presiono control, lo dejo presionado, el cajón y la riel pequeñita del lado derecho. Lo convierto todo esto en un grupo y luego habilito el grupo del frente de las cajas. Si tenemos fondo y demás, recuerden que podemos ocultar piezas para poder visualizar exactamente qué es lo que estamos haciendo. En este punto necesito seleccionar la caja y al mismo tiempo seleccionar el frente. Todo esto. Lo convierto en un grupo. Una vez que ya yo tenga todo lo que yo quiero mover en un grupo, hago la operación nuevamente. Engranaje. Selecciono qué es lo que quiero hacer. La primera opción es deslizar, la segunda es girar. En este caso yo necesito deslizar.
selecciono el eje. Si por acá va la riel, puedo seleccionar el mismo eje de la riel o puedo seleccionar cualquier línea que sea paralela al mismo lugar donde quiero colocar la riel. Le asigno que esto es cerrado y cierro esta ventana. Con la manito le doy un solo clic, muevo con el mouse hasta donde yo considere que se va a abrir, le doy clic, clic derecho, DBS, primera opción. Y ahora con la puertita se abre y se cierra con facilidad. Habilito el lateral y aquí ya tengo el movimiento para mis muebles. Con su riel, ven cómo se mueve. Esta es estática, esta se mueve. Normalmente la riel tiene 3 partes, pero acá es imposible que hagamos el movimiento con las 3 partes. Entonces, esta que tiene solo 2 partes nos sirve muchísimo para el tema este del movimiento. ¿Alguna pregunta o alguna consulta? Muy bien. Ya que estamos hablando con el tema de las extensiones, vamos con las otras extensiones más que podemos utilizar en el tema del diseño de muebles. Hay 2 extensiones más que instalamos, una se llama Round Corner y otra se llama Frido Scale. La de Round Corner nos permite hacer cortes en círculo o 45 grados, depende de lo que yo necesite hacer. Por ejemplo, si yo quisiera que esta parte del mesón, en vez de que termine así en punta, termine con curvatura, tengo para utilizar esta extensión. Tiene 3 opciones. La primera es corte circular. La segunda es un corte raro que se hace, es como un corte en 45 grados, pero en esquina termina medio rarito. Es como entre circular y 45 grados. No se usa mucho para el tema del diseño de muebles, pero por si acaso, ahí está. Y el verde, que es corte de 45 grados de forma recta. Depende de lo que yo quiera o depende de lo que yo necesite, puedo elegir cualquiera de estas opciones. En este caso yo necesito hacerlo curvo. Primero tengo que seleccionar la pieza. Luego tengo que entrar dentro del componente. 2 clics rapiditos. 1, 2. Y luego elijo qué opción yo quiero. En este caso digamos que queremos la opción amarilla. Seleccionamos y acá tenemos todo este menú. En todo este menú lo único que vamos a modificar es offset, que me va a decir cuánto desde la esquina hasta donde se va a cortar. Y los segmentos, que mientras más segmentos tengamos, más prolijo va a ser el corte. Antes de cambiar esto, yo necesito definir cuál es el borde que yo quiero cortar. En este caso, quisiera cortar este bordecito para que esto sea así curvo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado, mejor si me acerco muchísimo para seleccionar solo el borde que yo necesito, porque si no se va a seleccionar absolutamente todo, así como ahorita, y no me sirve. Entonces, seleccionamos solamente el borde que queremos. Cuando selecciono yo el borde, me va a salir una línea roja. Si yo cambio el offset, me van a salir 2 líneas verdes. Acá en este caso igual están, pero están muy lejos. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí hay 24,5 centímetros. De aquí a aquí. Si yo quiero cortar, por ejemplo, 1 centímetro, yo cambio esto, 1 centímetro. Se cambia la línea. Fíjense, de aquí a aquí es 1 centímetro, de aquí a aquí es 1 centímetro. El corte se hace de forma igual en ambos lados. O sea, esto es 1 y 1. No hay forma de que yo diga, digamos, esto es 3 y esto es 1. Una vez que yo defina el offset,
tengo que ver los segmentos. Por ejemplo, yo lo coloco en 15, pero, por ejemplo, si ustedes lo colocan en 4 y le dan en aceptar y generan el corte se genera con este botoncito verde. Fíjense que el corte no es muy prolijo. No se ve, digamos, así como que se ve bonito. ¿Qué tenemos que hacer? Subir los segmentos. Puedo colocar 15 como lo tenía. Acepto, aplico los cambios y fíjense cómo se ve mucho mejor el corte. Entonces, de esta forma podríamos tener un corte curvo en una pieza. Si quiero hacer un círculo, lo puedo hacer con la herramienta círculo, pero también lo puedo hacer directamente con una herramienta de rectángulo y cambiándola cortándola básicamente, con esta misma herramienta. En este caso sería para cortes curvos. Si yo quisiera corte recto, selecciono el verde. Acá me cambian las configuraciones o los parámetros. Y lo único que yo tendría que cambiar en este caso es esto que se llama offset, nada más. Primero tengo que elegir dónde quiero cortar. Supongamos que quiero cortar acá. Selecciono y cambio el offset. Para que se note, 5 centímetros. Acepto. De aquí a aquí son 5 centímetros, de aquí a aquí son 5 centímetros. Generamos y ahí tenemos el corte. Este corte recto nos sirve muchísimo para corte de 45 grados en las piezas, por ejemplo. Yo quisiera cortar esta parte acá en 45 grados. Sería este borde. O sea, yo quiero cortar de aquí a aquí. Obviamente tengo que colocar la medida del espesor, 1,8. Y fíjense, de aquí a aquí 1,8, de aquí a aquí 1,8. De aquí a aquí se va a hacer el corte. Genero y ahí ya lo tengo. Entonces ya no me tengo que preocupar por calcular tanto los cortes de 45 grados que vayamos a hacer en nuestras piezas. ¿Alguna pregunta o alguna consulta? Muy bien. La otra extensión se llama Frido Scale. Frido Scale nos sirve mucho si estamos haciendo un proyecto grande, por ejemplo, con el mismo cuerpo de mueble. Generalmente cajonerías de cocina. Toda la cajonería alta y toda la cajonería baja es exactamente lo mismo. Lo único que varía es la medida que tiene. Que si en un lado va puertas, en el otro va cajas, pero generalmente la estructura es lo mismo. Esto podemos utilizar Frido Scale para hacer diferentes copias, amoldar las medidas de cada uno y obviamente avanzar mucho más rápido. Esto ya no necesitamos, nos salimos de acá. Si yo quisiera colocar un mueble al lado de este, pero es una medida diferente, es una medida de 90 centímetros, digamos. Yo técnicamente tendría que hacer nuevamente el diseño. Tendría que hacer otro diseño, cada una de las piezas y todo eso. Pero si es un mueble que es exactamente igual, lo que yo hago es hacer una copia y cambiar la medida. Pero no funciona cuando el mueble tiene puertas y cajas ya hechas, como este. En este caso yo tendría que quitar todo esto, ocultarlo directamente, no lo voy a borrar porque si no, imagínense. Ocultamos todo esto. Y supongamos que esto mismo lo voy a colocar al lado. Como es de 90 ya no necesitamos la división. Sería el mismo cuerpo del mueble tal cual como está ahorita. Selecciono todo. Le doy control C para copiar. Le doy control V para pegar.
lo ubico donde quiero que vaya, clic derecho, crear grupo. Tengo que crearlo como grupo para que cuando hagamos el cambio de medida se haga de forma correcta. Lo creamos como grupo y luego utilizamos la herramienta de Frido Scale. Son todas estas herramientas que están acá, pero la que se utiliza es esta, que tiene dos flechitas, una arriba y la otra abajo. O sea, son básicamente dos flechitas juntas. Seleccionamos y fíjense que nos va a marcar diferentes puntos por donde nosotros podemos seleccionar y cambiar medidas. Podemos cambiar altura, ancho, profundidad, todo lo que nosotros queramos. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente tenemos que seleccionar el punto correspondiente a lo que yo quiero cambiar. Si yo quiero cambiar el ancho, selecciono esto. Le doy clic y si yo quiero lo puedo hacer manual. Pero acá lo ideal es hacer clic y con el teclado presionar la tecla Tab. La tecla Tab es la que está arriba del bloqueo de mayúsculas y se les va a habilitar esta ventanita. En esta ventana lo único que ustedes tienen que hacer es escribir la medida total del mueble que ustedes quieren colocar. Por ejemplo, de 150 a 90. Acepto y se cambia. El clic que yo hago, por ejemplo, ahora quiero que sea más alto o más bajo. El clic que yo hago en el punto tiene que ser solo clic, no lo puedo yo mover. Tiene que ser clic, sin moverlo, presiono Tab para que me dé acá la medida total, porque si yo lo muevo y presiono Tab, me va a dar otra medida. Entonces yo estoy convirtiendo desde 65,15 a ¿qué medida? No me sirve. Tengo que hacerlo directo acá. Hago clic, presiono Tab. Digamos que esto ya no quiero que sea 80, sino es un poquito más bajo, es 70. Acepto y se cambia. Mantiene la misma estructura, mantiene los amarres, mantiene el techo, laterales y demás. Lo único que cambia es la medida total. Acá estamos hablando de medida total. Si yo quisiera, también puedo utilizar la herramienta escala que viene con el programa SketchUp, pero no es muy conveniente. Esta herramienta escala igual nos permite cambiar ancho y profundidad, pero al cambiar esto también cambiamos espesores de materiales. Si medimos esto, 3,89. Es imposible de que nosotros podamos fabricar este mueble. Por ende, nunca escalen un mueble con la herramienta escalar que viene con SketchUp. Siempre háganlo con Frido Scale. Si yo quiero, por ejemplo, hacer el cambio, tengo que corroborar. Cada cambio que yo haga con Frido Scale, tengo que corroborar si se hizo de forma correcta. ¿Por qué? Porque a veces Frido Scale tiene como sus lapsus y puedo yo cambiar a 1 metro y a lo mejor me cambió mal. Entonces, siempre todos los cambios que hacemos tenemos que corroborar que lo hagamos hecho de forma bien. ¿Cómo corroboro? Con la herramienta de medir. Directamente mido de esquina a esquina y aquí tenemos, bueno, aquí vamos a ver. Ah, claro, esto por el circulito. Claro, tendría que ser de acá. De esquina a esquina, 90. De esquina a esquina, 70. Entonces, de esa forma ya nosotros podemos asegurarnos de que el cambio que hemos hecho es un cambio de forma correcta. Siempre utilicen esta herramienta, es muy útil para el tema de cambio de medidas, es muy útil para avanzar diseños rápidos. Lo único que nosotros necesitaríamos haciendo estos cambios es después hacer puertas o cajas o dependiendo de que tenga el mueble. Sirve igual para hacer modificaciones que si el cliente dijo, no, ya no quiero el mueble de esta medida, sino la quiero de esta. Sirve igual, pero si el mueble tiene puertas y cajas, significa que yo tengo que hacer nuevamente puertas y cajas o acomodarlas para que quede bien. Básicamente volver a modificar esa parte.
pero ya no tendríamos que modificarlo todo. O sea, es también un atajo bastante bueno con respecto a la parte de modificaciones de medidas.